Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy María, para quien no me conozcáis, y he estudiado tanto FP básica como grado medio de estética. Y muchos de vosotros me habéis estado preguntando, tanto por Instagram como por aquí por YouTube, que tenéis dudas y tenéis nervios por el primer día de FP. Y la verdad es que tengo vídeos hablando sobre mi primer día, pero de blog. No tengo ningún vídeo hablando sobre la experiencia del primer día. Entonces, he dicho, pues ¿por qué no? Voy a hacer un vídeo hablando sobre mi experiencia del primer día, que siempre suele ser un poco diferente a los demás días del curso. Entonces, como no, hoy voy a hacer este vídeo para intentar quitaros esos nervios que tenéis siempre del primer día, porque yo la verdad que soy la primera que tiene nervios, ¿vale? O sea, yo cuando empiezo algo nuevo, tanto sea una FP como sea un curso, sea lo que sea, siempre tengo muchísimos nervios, me pongo muy nerviosa y es como de, no quiero volver aquí, no quiero abandonar, no sé para qué me he metido en esto, pero no quiero que eso os pase a vosotros, porque es una experiencia súper bonita y además sobre todo si te gusta ese ciclo en el que te has metido. Así que tranquilos, relajaros, que aquí estoy yo para comentaros todo lo que vais a vivir el primer día de FP. Vale. Normalmente aquí en Navarra, o en mi experiencia, antes de que llegue la fecha prevista para el inicio de curso, envían una carta o envían un correo electrónico diciendo la hora y el lugar donde os tenéis que reunir los que vayáis a estudiar vuestro curso. Por ejemplo, si tú vas a empezar primero de grado medio, pues os tenéis que reunir en una hora concreta en un sitio concreto de tu FP. Entonces, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, creo que fue a las 10 en el salón de actos. Entonces, imagina, pues tú vas a las 10 al salón de actos y allí solo vais a estar los que hagáis el mismo ciclo en el mismo año. O sea, no vais a estar con los de segundo, o normalmente no deberíais estar con los de segundo, y no vais a estar, por ejemplo, con los que hacen cocina, con los que hacen, no sé, deportes. Vais a estar solo vuestro curso, o sea, ¿vale? Entonces eso, en el salón de actos lo que soléis hacer es básicamente se presenta tanto el director, directora, los vicedirectores, vicedirectora, el jefe de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se van presentando y normalmente se suele como comentar un poco las reglas de la FP. No puede que no puedes salir entre el cambio de clase, que no puedes fumar en los pasillos ni en el aula, los partes, etcétera, etcétera, ¿no? Te van comentando como un poco las normas básicas de esa FP. Y a lo mejor también te comentan un poco de la historia de la FP o por qué se estudia eso ahí, no sé. Pueden explicar un poco sobre todo la historia de la FP. Vale, justo después de esto, cuando terminen de presentarse y así, lo que harán va a ser presentar a los profesores que serán vuestros tutores. Imagina que hay dos clases, ¿vale? Que sois, pues yo que sé, primero A, primero B. Pues van a ir llamando a cada persona que está ahí para asignarle un profesor y ese profesor os asignará un aula. Es decir, por ejemplo, yo me llamo María, pues María, o sea, dirá, profesor Juanito, pues profesor Juanito va a estar con José, Marta, Paco, María, y entonces yo ahí, pues lo que tengo que hacer es ir con el profesor y ya pues él me llevará al aula, ¿vale? Al aula donde tendremos que estudiar. Entonces, si estamos en primero, ¿vale? En primero de grado medio, grado superior, FP básica, lo que sea, ese profesor os llevará al aula o primero os hará un tour. Yo creo que el tour os tiene que hacerlo sí o sí. No sé si antes o después de enseñaros el aula. Pero os enseñará sobre todo la clase donde vais a hacer las horas teóricas o las clases, porque yo sí que de verdad de vez en cuando cambiaba de clase. Entonces dirán, pues mira, este es el aula 3. En este aula 3 tendrás las asignaturas tal, tal y tal. Y luego tienes esta clase que es el aula 7. En el aula 7 solo tienes esta materia que solo se da los lunes, por ejemplo. Entonces los lunes tienes que ir a esa clase, a esa asignatura. Entonces, después de eso, os enseñarán las aulas donde daréis las prácticas. Por ejemplo, en mi caso, me enseñaban dónde estaban las taquillas, dónde estaba el aula de higiene, el aula de maquillaje, el aula de depilación y el aula de manicura. Eso es lo que me enseñaban. Entonces, después de todo eso, puede ser que os digan, vale, pues ya lo sabéis todo, os vais. O puede ser que digan, vale, pues volvemos al aula, al vuestro aula,
Y os comentarán sobre todo, pues eso, otra vez las normas, os comentarán pues cómo funcionan las notas, es decir, pues se evaluará por proyectos, por exámenes, los exámenes valdrán tanto, los proyectos valdrán tanto, o la forma de calificar que tengan en vuestro centro, ¿vale? Sobre todo eso es lo que os van a explicar el primer día, pero vamos, segurísimo, segurísimo. Y bueno, seguramente también el profesor se presente un poco, te dirá pues yo soy fulanito, he estudiado tal, soy profesor de esto porque me encanta, o soy profesor de esto porque no me quedaba otra opción y punto, ¿no? Se presentarán y también os presentaréis sobre todo los compañeros, ¿no? Pues irá por orden y irá diciendo, ¿qué te gusta? ¿Por qué estás estudiando esto? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Lo típico, ¿no? Pues para que os conozcáis un poco los compañeros y pues oye, pues a lo mejor tiene algo en común con la persona de al lado. Y pues, ¿sabes, no? Pues para hacer como también un poco de amistades, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que tengas suerte de que te toque una clase con gente que conoces o con gente que no tienes ni idea de nadie. Entonces, claro, hacer amigos el primer día a lo mejor es un poco complicado. Pero, hacedme caso que cuando os preguntan qué cosas os gustan o por qué estáis estudiando, mucha gente y muchas amistades sale de ahí, porque tenéis cosas en común. Vale, eso es solo el primer día que vais a hacer la presentación. Vale, el primer día de clase oficial, es decir, yo empezaba un jueves, pues el viernes era el primer día de clase oficial. ¿Qué pasa? Que yo los viernes tenía 2 horas seguidas de cosmetología. ¿Qué significa esto? Que yo la primera hora me la usaron como presentación y la segunda hora empezamos con teoría. También os digo que 2 horas, pues la verdad es que 2 horas presentándonos no íbamos a estar. Pero si tenéis solo una hora con un profesor, va a ser la hora entera ese día para explicaros tanto las calificaciones, tanto como a lo mejor lo que se da en esa materia, también pues sus normas, eh, también los métodos, pues eso de, pues tenéis que hacer tantos proyectos, o haremos esto, o haremos lo otro. Entonces eso, el primer día de clase oficial, no el de la presentación, también es presentación. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que conocer a cada profesor de la materia, tienes que saber de qué va su materia y tienes que saber un poco también, pues, cómo te van a calificar. Y también los profesores tienen que conocer a vosotros. ¿Por qué? Porque los nombres no lo saben el primer día. O sea, tú vas ahí y a lo mejor te llaman Juanita cuando tú te llamas Paca. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, pues esto, os volveréis a presentar y seguramente ese día sea todo el rato de presentación. Con cada profesor nuevo os tendréis que presentar otra vez, tendréis que volver a decir vuestro nombre, vuestra edad, porque os gusta lo que estáis estudiando, os queréis dedicar a lo que estáis estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es normalmente lo que vais a hacer el primer día de clase oficial. A no ser de que un profesor o profesora diga, vale, rápido, decidme vuestro nombre, le decís el nombre y diga, vale, pues vamos a empezar ya. Normalmente eso no suele pasar, no suele pasar, pero ya os digo yo que en mi caso, cuando tenía 2 horas de cosmetología, el primer día ya dimos medio tema y ya nos estuvo diciendo la primera fecha de examen. El primer día, nada más el primer día ya nos dijo, tenéis examen la semana que viene, el jueves. Y fue como, se acabo de empezar, ¿por qué me ponéis ya un examen? O sea que, para que os hagáis una idea, pero que normalmente el primer día suele ser todo de presentación, no os preocupéis. Y bueno, básicamente eso es lo que se hace en los primeros días de clase. Básicamente os tenéis que presentar, tenéis que hablar sobre vosotros, vais a descubrir un poco la asignatura, qué es lo que se da. Entonces, básicamente, tanto el primer día que es de presentación oficial como el primer día de clase suele ser básicamente que no hagáis nada. Mi recomendación, el primer día no llevéis gran cosa, o sea, no os llevéis la mochila súper grande con el archivador, los cuadernos, bolígrafo, agenda, estuche, todo. O sea, os podéis llevar, por ejemplo, un cuadernito pequeño, o os podéis llevar, no sé, un papel con un boli, algo así, ¿no? Pues para apuntar a lo mejor los métodos de calificación y el horario. El horario es súper importante porque al final, el día de después ya tienes como las asignaturas que te tocan con ese horario. O sea, no vas a dar el día de después toda la asignatura, sino que, pues si son 6 horas, tienes 6 asignaturas y entonces tienes que tener en cuenta el horario, ¿sabes? Para llevar libros, para llevar lo que haga falta para esa asignatura. Entonces, eso más o menos es lo que se hace tanto el primer día
que conoces el centro como el primer día de clase, o sea, no se suele hacer mucho. La primera semana es más bien, pues eso, seguir conociéndoos, obviamente, ya desde el segundo día normalmente ya empezáis con libro, ya empezáis a hacer ejercicios, ya empezáis normal. Entonces, tened en cuenta que a partir del segundo día a lo mejor no empezáis ya a hacer súper actividades ni pruebas ni nada de eso, pero sí que vais a empezar a meteros en la materia. Por ejemplo, en mi caso hubo con una asignatura que ahora no recuerdo cuál era, pero que los primeros días nos estuvo poniendo vídeos, nos estuvo poniendo, bueno, nos dio fichas y así para que leyésemos, para que viésemos de qué iba la asignatura. Pero no nos metíamos con el libro desde el primer día. Pero hay asignaturas que sí. Por ejemplo, en cosmetología, yo desde el primer día ya nos dijeron traer una etiqueta porque la tenemos que revisar y tenemos que ver qué es lo que tiene ese producto y todas esas cosas. Entonces, mi consejo, desde partir del segundo día, ya llevaros todo, por si acaso, todo lo que vaya ese día. No os lleváis todas las materias, porque al final no va a hacer falta todas las materias. Pero a partir del segundo día ya sí que es prestar atención, escribir, tomar notas, todo lo que podáis, ¿vale? Porque, sobre todo, si es un grado medio que no tienes ni idea de nada, porque, por ejemplo, te has metido en algo que te gusta, pero que no sabes nada de esa cosa, toma atención, toma notas, apunta cosas, porque te va a hacer falta. Si, por ejemplo, ya tienes idea de algo, yo, por ejemplo, cuando fui al grado medio, en alguna asignatura ya tenía un poco avanzado porque ya lo había dado en FP básica, entonces ya me sonaban cosas y había momentos en los que mi mente se dispersaba, sobre todo en segundo, porque de verdad que en segundo, telita marinera todo lo que ha pasado este año, pero bueno, si queréis que os cuente todo lo que ha pasado este año y mi experiencia en segundo de grado medio, decídmelo en los comentarios porque de verdad que creo que hay chisme y story time para todo el año. Pero bueno, yo creo que más o menos os he comentado todo lo que se hace, creo que he podido aclarar todas las dudas que podéis haber tenido. Si no lo he aclarado, si tenéis dudas todavía, si queréis contarme cualquier cosa, tanto tenéis mi Instagram, tanto tenéis los comentarios, ¿vale? O sea, yo siempre respondo tanto por Instagram como por los comentarios, como por TikTok, por donde queráis hablarme, yo os voy a responder. Y nada, de verdad, que muchísimas gracias por ver el vídeo, que espero que todo os haya quedado súper, súper claro. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.